Bien. Entonces, un análisis exploratorio nos permite a nosotros tener conocimiento en qué temáticas le pone énfasis este documento. ¿En qué temáticas? Principalmente, ¿en qué temáticas? ¿Qué aspectos básicamente nos ofrece este documento? Entonces, hay algunas formas de efectuar ese análisis. Miren, ve. Vamos a ubicarnos nosotros aquí en el menú que dice documento. A ver, voy a acercarme para mostrarlo mejor. Ahí está. Hemos trabajado con el menú inicio, hemos trabajado, sí, con ese documento, con ese menú. Y ahora vamos a trabajar con el menú documento. ¿Ok? Listo, vamos a darle un clic allí en el menú documento. Menú documento. Observarán que en el menú documento aparecen algunas herramientas. La herramienta conceptos y la herramienta frecuencia de palabras. ¿Ok? Frecuencia de palabras. Vamos primero a trabajar con eso. ¿Ok? Primero trabajemos con eso. Con estos dos de acá. A ver, ¿qué ocurre? Voy a darle un clic. Este es un análisis exploratorio. Un clic donde dice frecuencia de palabras. Clic. He seleccionado el documento, ¿no es cierto? De Rodelo. Esta es una representación visual. Esta es una representación gráfica de un análisis de contenido. Esta figura se llama nube de palabras. Seguramente ustedes la han visto. Nube de palabras. ¿Cómo llegué a eso? Repito el procedimiento. He decidido analizar el contenido de este documento para saber cuál es el tema de mayor relevancia que aborda el artículo, ¿no? De mayor relevancia. Entonces, selecciono el documento, ¿no? Acá, doble clic sobre el nombre, se abre el documento, me voy al menú documento, clic en la herramienta frecuencia de palabras, inmediatamente me dibuja esta nube de palabras. Es una nube de palabras que todavía requiere un tratamiento, ¿no es cierto? Claro, requiere todavía un tratamiento. Y aquí aparece la expresión de bastante grande, o sea, incluso me da la siguiente información. Mire, esto es análisis exploratorio, pero que se relaciona con el análisis de contenido, porque estamos contando la cantidad de palabras. O sea, la palabra de se repite 727 veces en todo el cuerpo del documento. Entonces, pero como esa palabra de es más que nada un enlace, algo, que no me dice mucho, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es excluirla o ocultarla de la nube de palabras. ¿Cómo llego a eso? Pues le doy un anticlic o un clic derecho y clic sobre esta opción que dice ocultar de la nube de palabras, ¿no? O también puedo utilizar la opción excluir. Entonces, este del tampoco me dice mucho. Anticlic. Esas son todas las palabras. Ahí estoy filtrando. Entonces, este en también lo voy a ocultar. Este la también lo voy a ocultar. Todas estas conjunciones, enlaces, las voy a ocultar. ¿Mm? Ahí está. ¿Ve? Ya me va, ya, miren, ve. Aparecen temas grandes ya. Empezamos a observar. Vamos a ocultar esto. Vamos a ocultar. Vamos a ocultar estas cositas pequeñas. ¿Ya? Vamos a ocultarlas. Las también las vamos a ocultar. Ya, mira, ya va tomando forma la nube. Entonces, ¿qué predomina? Predomina la universidad, las competencias, los programas, la investigación, la formación, los estudiantes, las ciencias, el ámbito público, ¿no? Entonces me va dando una idea. Entonces, todas estas palabras de dos letras las puedo ocultar y me va dando una configuración de la nube de palabras. Y esta nube de palabras puedo ir yo rediseñándola
a partir de una herramienta que se llama umbral. ¿Ve? Acá hay una herramienta umbral. Entonces, acá hay un rango importante, ¿no? Hay un rango importante. Un rango que va del 1 al 333. Es la cantidad, ¿no?, que yo puedo observar, miren, ve. Va variando. Ahí está, va variando. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Lo que ha pasado es que la mayor cantidad, ¿no?, de palabras, o sea, la palabra que más veces se repite 78 veces. Eso es lo que nos está diciendo. Y se supone que debe de ser esta de acá. Ahí está, competencias, 78 veces. Ahí dice también 78. Nube de palabras. Ahora, este mismo documento también lo podemos mostrar como mapa de árbol. Y aquí hay una opción que dice mapa de árbol. Miren. Le voy a dar un clic allí, donde dice mapa de árbol. Ahí está generando el mapa de árbol, miren, ¿ve? Ya generó el mapa de árbol. Y se está mostrando de ese modo. La palabra con mayor frecuencia que más aparece es la palabra competencia, 78 veces. Ahí está, mapa de árbol. Y luego tenemos todos los otros igual. También hay un umbral, ¿no?, que nos permite modificar. Entonces yo no quiero desde la palabra que aparece una vez, sino yo quiero las que tienen una mayor aparición. Las que aparecen, por ejemplo, desde 30 veces, ¿ya? Desde 30 veces a más. Ahí están. Esas son las principales palabras. Ah, ya. Entonces esto me da una noción general, ¿no?, de los temas que aborda este artículo. Entonces acá también me aparecen algunos otros términos que puedo ocultar, ¿no? No estoy eliminando estas palabras, estoy ocultando nada más. Por ejemplo, este al lo puedo ocultar, ¿no? Ya está. Competencia, programa, universidad, investigación, contaduría, contable, se pueden, perdón, se pueden integrar. Atlántico, estudiantes, este para lo podemos también ocultar. Desarrollo, formación, revista. Esto revista lo ocultamos porque es parte de del membrete, ¿no? El país, Colombia, también lo podemos ocultar. Ya sabemos que está focalizado en Colombia el estudio. Entonces ahí tenemos nuestro mapa de árbol. ¿Sí? Y luego podemos volver también a nuestra nube. Ahí está. Nuestra nube que está mostrando solo las palabras que aparecen de 30 veces a más. Y volver a nuestro árbol que aparecen con las palabras de 30 veces a más. ¿Ven? Entonces, aparecen también otras posibilidades de configuración. Veamos aquí. A ver, veamos aquí. Dice, frecuencia se ha activado una ventanita, una pestaña que se trata de frecuencia. Estamos haciendo análisis de contenido, el clásico análisis de contenido. Excluir números, es decir, si acá aparecieran números, pues automáticamente los excluye al deschequear esto, ¿no? Al chequear esto, ¿no? Palabras un solo carácter no aparecen. Excluir también guiones bajo, ¿no? Entonces podemos ir haciendo configuraciones. O de repente si queremos excluir términos de determinado idioma, ¿no? También podemos hacer esas configuraciones. O si no queremos tener distinciones entre mayúsculas y minúsculas, también pueden hacer ese tipo de exclusiones. Ya son las configuraciones según las preferencias o intenciones de los analistas cualitativos. ¿Ven? Listo, entonces volvamos a cero. Nuevamente con este artículo al menú documento y luego aquí aparece, le hemos dado clic en donde dice frecuencia de palabras, ¿no? Entonces tenemos mapa de árbol y tenemos nube. Pero cuando le damos un clic allí en donde dice frecuencia de palabras, también nos da la opción
de generar una lista de todas las palabras y la frecuencia de estas. Miren aquí. Lista. Le voy a dar un clic allí donde dice lista. A ver qué pasa. Está generando una lista, mírenme. Ha generado una lista. Y nos ofrece los siguientes datos. Vamos aquí. Miremos aquí. En la primera columna están listadas todas las palabras. La segunda columna, lo que nos está informando es el largo. ¿Qué significa el largo? Es el número de caracteres de la palabra. Acá dice D. ¿Cuántos caracteres tiene? ¿Cuál es su largo? 2. Acá dice ¿qué? ¿Cuántos caracteres tiene? ¿Cuál es su largo? 3. Acá dice competencias. ¿Cuál es su largo? 12. Son 12 caracteres. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caracteres. Bien, 12 caracteres. Luego nos dice el conteo, es decir, la frecuencia, las veces de aparición. La palabra investigación aparece 72 veces. La palabra, no podemos ir viendo otra palabra, la palabra ciencias 33 veces, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir mirando este análisis. ¿Eh? Luego el porcentaje. ¿Qué porcentaje del total de palabras representa esa palabra? En este caso D. Y aquí repite la información. Está referido al artículo de Rodelo. Esto de conteo y Rodelo es exactamente la misma información. ¿Por qué? Porque estamos analizando solo un documento. Si nosotros analizáramos 2 documentos, el conteo sería la sumatoria de la palabra de en los 2 documentos y en una segunda columna aparecería después de Rodelo el autor del otro artículo con sus frecuencias o la cantidad de palabras que corresponden a cada uno de ellos. Bien, entonces vamos a verificar eso. Por ejemplo, le voy a añadir acá corona. Una consulta, doctor. Sí, adelante. En realidad, ¿cuál es la finalidad en sí de esa agrupación de palabras y demás? Bueno, la finalidad de esto es tener una noción de cuál es el énfasis que se le pone a determinado concepto dentro de la estructura argumentativa, de la estructura narrativa del texto que estamos analizando. Es decir, hay una inclinación, hay una especie de poner relevancia a ese concepto o alrededor de ese concepto dentro del corpus narrativo. Aquí lo que nosotros estamos utilizando es un artículo de investigación. Si es que nosotros colocáramos la transcripción de una entrevista, este análisis exploratorio también nos permitiría conocer cuál es ese concepto que con mayor frecuencia o el conjunto de conceptos que con mayor frecuencia utiliza nuestro entrevistado. Y quizás esos conceptos con mayor frecuencia pueden estar evidenciando algo o ocultando algo. Entonces, habría que mirar los conceptos de menor frecuencia. ¿Cuáles son las menos veces? Por ejemplo, entrevistamos a un niño que procede de un hogar en desestructuración. Entonces, quizás muy pocas veces menciona la palabra regalos. De repente, nunca lo mencionó. Pero, sin embargo, menciona otro tipo, lisuras, gritos, o es fácilmente irritable en sus expresiones. Entonces, este análisis exploratorio nos va mostrando y nos va aproximando a conocer una subjetividad del informante. Ese es el propósito. Todavía no estamos haciendo un análisis de las frases, todavía no estamos haciendo un análisis del nivel conceptual, solo estamos a nivel de los datos, a nivel de la información, cuantificándolos, ¿no? Y si nuestra unidad de análisis fuera un discurso de algún presidente de la República, pues podríamos ver también qué temas le presta mayor atención o sobre qué temas da mayores lineamientos y sobre qué temas trata menos en su discurso. Entonces nos da un panorama, en ese caso, de los intereses políticos o los intereses de política a partir de el análisis de ese contenido. Este es un primer paso. Este es un primer paso en el análisis de contenido, llamado análisis exploratorio.
Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos el conteo. Miren, ve, el conteo total. Voy a colocar por tabla de frecuencias. Le estoy dando un clic aquí sobre el encabezado. A ver, voy a buscar una palabra, investigación. En el artículo de, en total, la palabra investigación se repite 273 veces en 2 artículos. En el artículo de Corona, 201, y en el artículo de Rodelo, 72. La palabra competencias se repite en total 96 veces. En Corona, 18 y en Rodelo, 78. Pero ambos artículos analizan investigación formativa. Luego, docente. Se menciona 40 veces. En el caso de Corona, 37 veces. Y en el caso de Rodelo, 3 veces. Entonces, nos da un panorama efectivamente solo exploratorio, nada más, solo exploratorio, que puede servirnos para identificar nuestras categorías de análisis, nuestras macrocategorías o nuestros códigos, que son las etiquetas o conceptos con las que realizamos abstracción o conceptualización de alguna realidad teórica, de alguna realidad empírica o de algún evento observable. Ese es el propósito. De una vez que nosotros tenemos esta tabla, vamos a trabajar solo con Rodelo. Vamos a volver a uno nada más. Ahí está. ¿Ves? Es la versatilidad de eso. Podemos cuantificar todos. Mira, voy chequeando todos, ¿no? Todos los documentos. Hasta ahí, hasta el 5 nomás, porque los 5 son artículos. Los demás son tesis. Ateortúa, Gallardo y Patiño son tesis. Ahí está. Mírenme. Por ejemplo, a ver, ¿qué palabra podemos ver? Vamos a buscar, a ver, estudiante. En total, la palabra estudiante se repite 46 veces, en Corona 2 veces, en el texto de Salguero 10 veces y en el texto de Rodelo 11. Ajá, entonces aquí empiezo a verificar algo. Si el punto de partida es que todos estos artículos analizan la temática de la investigación formativa, el conocimiento previo me dice, quizás aquí mirando un tanto a milla gira, que la investigación formativa requiere al menos que se presenten 3 requisitos esenciales. El primer requisito, se requiere un docente con experiencia en investigador y con dominio de la metodología. En segundo lugar, se requiere un estudiante llamado aprendiz y se requiere todo un contexto de un panel de una diversidad de métodos y técnicas de investigación. Pero miren, en el tema de los estudiantes, se repite 46 veces, Corona 2 veces, Salguero 10 veces y Rodelo 11 veces. Un segundo argumento en tono de preocupación o cuestionamiento de lectura crítica de estos artículos. Si la investigación formativa en esencia es para promover la cultura de investigación en el estudiante y despertar sus actitudes propositivas hacia la investigación, ¿por qué están bajo la participación del tema estudiante en estos artículos que dicen trabajar la temática de investigación formativa? Entonces, la revisión de la literatura, acá un cuarto argumento, también sirve para no solamente informarnos del estado del conocimiento o del estado del arte o el estado de la cuestión, sino que nuestras lecturas deben de ser eso, deben de ser lecturas críticas, interrogando al texto, ¿no? Entonces, este análisis exploratorio tiene también esas versatilidades o esas propiedades, esas cualidades. Bien, esto nosotros lo podemos descargar en un formato de Excel. Si nos aproximamos aquí, ¿no? Seguimos en la chuletilla de frecuencia de palabras, observaremos aquí, ¿no?, que hay un icono de Excel. Vamos a darle un clic allí, sin temor, siempre sin temor, un clic ahí, Excel. Entonces, miren, nos sale este cuadro, ¿no? Nos sale este cuadro
con la siguiente información. Dice, exportación de lista de palabras a Excel. Dice, especifique qué elementos de la lista de palabras se van a exportar. Dice, una columna por cada entidad. La cuenta absoluta, o sea, el conteo total, toda la frecuencia, los totales de fila, longitud de palabra, el total de columna. No vamos a tocar nada y vamos a exportar la lista tal y cual nos lo sugiere el software Atlas T. A ver. Clic en este botoncito azul que dice exportar lista de palabras. Este análisis exploratorio, reitero, es muy útil para identificar nuestros códigos a priori, nuestras categorías a priorísticas. Inmediatamente me sale este cuadro, taller 2. Entonces, esto está referido a todos los artículos, ¿no? Esto está referido de los documentos 1 al 5, documento 1 al 5. Guardo. Se está abriendo. Guardar y abrir, ahí está, ahí lo tenemos. Lo tenemos en Excel. Entonces ahí están los documentos en Corona, en Salguero, en Pardo, en Rodelo, en Salguero. A 2 veces se copió y el total. Entonces aquí nosotros podemos hacer lo siguiente. Ya le damos un tratamiento, ubicamos el largo, por ejemplo, vamos a seleccionar de menor a mayor. Entonces todo esto de acá no nos dice nada, miren. Todo eso no nos dice nada. Hasta ahí, nada. No tienen sentido esas palabras. Son números, códigos, etc. Quizás a partir de las palabras que tengan como valor largo 4 puedan sernos útiles. Esto vamos a ocultarlo. Ahí podemos empezar a encontrar sentido, ¿no? Largo 4. Luego podemos ver por el total, a ver, de mayor a menor. ¿Qué palabra se repite más veces? La palabra total, eso tampoco no nos es útil, ¿no? La palabra investigación formativa, tampoco. Pero como podemos ver, aquí tenemos ya las palabras sueltas. En cambio, si nosotros hacemos esta misma mirada en el software, miren lo que va a pasar. Nos habíamos detenido hace un momento en mirar estudiante. La razón de ser de la investigación formativa es desarrollar habilidades investigativas, inquietudes investigativas, pensamiento científico, cultura investigativa, conciencia científica, madurez metodológica en los estudiantes. Esa es la razón de ser de la investigación formativa. Entonces, miren, pero aquí nosotros podemos, miren este menú, dice buscar en contexto. Es decir, vamos a leer las frases, oraciones o párrafos en las que se menciona el concepto estudiante. Anticlic sobre el concepto, anticlic o clic derecho y buscar en contexto. Buscar en contexto. Entonces, se está buscando ese concepto en contexto. Y aquí está. Y aquí está. En contexto. En el documento de Corona. Dice, a ver, veamos acá. Veamos la frase. Dice, investigación formativa en el contexto educativo latinoamericano a fin de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Sin embargo, ¿qué habilidades investigativas requiere un estudiante de educación superior para ser competente en el campo de la investigación? Luego, Corona. Percepción del estudiante de enfermería sobre investigación educativa. Salguero. El rol protagónico del estudiante en la investigación formativa que exige a partir de los intereses del educando un lugar de los intereses del docente, quien cumple un rol orientador durante todo el proceso. Otra vez Salguero. Restrepo, claro, Restrepo, Orozco, Porta, Padua son quienes trabajan mucho el tema de investigación formativa. Restrepo 2017 aclara que el estudiante aprende a investigar investigando. Lo significativo es la forma más que el contenido, lo que lo diferencia de la investigación científica estricta, donde se crea un conocimiento. Entonces se está estableciendo una especie de estadios. Entonces primero sería investigación formativa y más elevado sería investigación científica propiamente dicho. Claro, y Restrepo ahí agrega un intermedio. Habla de la formación para la investigación. Entonces los escalones serían investigación formativa en el pregrado,
formación para la investigación en el posgrado, con énfasis en la maestría y investigación científica para producir nuevo conocimiento en el posgrado doctoral, ¿no? Y así podemos seguir analizando el contexto. ¿A qué se refiere el concepto en contexto? El concepto en la frase. Al ser el estudiante el protagonista del proceso, eso lo reconoce Salguero, la reflexión inductiva se torna herramienta cognitiva por excelencia. Por tanto, el docente debe preparar situaciones de aprendizaje donde el estudiante pueda observar cómo se investiga. Otra vez Salguero, Salguero, todo esto es Salguero, Salguero. Entonces, podemos ver que Corona es muy marginal con el tema del estudiante. En cambio, Salguero le pone mayor atención y en el caso de Pardo, un tanto de atención también. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer un artículo de revisión a partir de esos 5 documentos seleccionados, pues acabo de enunciar algunas ideas de interpretación y de análisis crítico. Para eso nos sirve este análisis exploratorio. Entonces, hemos visto la nube de palabras, el mapa de árbol, está generando el mapa de árbol para todos los documentos, bastante pesado, ahí está, y la lista de palabras. Ahora, si queremos quedarnos solamente con uno, ¿no? Podemos, eso ocurre a nivel de los artículos científicos, ¿no? Y podríamos también hacer un análisis exploratorio con intereses de contrastar a las tesis doctorales. Tenemos 3 tesis doctorales que agregamos a nuestro proyecto. Y ahí están. Estas 3, la de Ateortúa, Gallardo y Patiño. 3 tesis doctorales. Y lo mismo, ¿no? Podemos descargar también esto en Excel y a darle una mirada. Incluso si es que tenemos alguna imaginación metodológica por allí, podemos utilizar esto como una base de datos, establecer correlaciones, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver con, esto es análisis de contenido. A eso se refiere el análisis de contenido, ese análisis de contenido clásico, tradicional, originario, ¿no? Claro, luego el análisis de contenido ha evolucionado hacia un enfoque mucho más cualitativo, que principalmente está vinculado con el análisis documental o el análisis del discurso, o las representaciones sociales, o la construcción social de la realidad. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es mucho más cualitativo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la epistemología, pues, ¿no? Que cómo el hombre conoce lo que dice que quiere conocer, ¿no? Estoy acá deseleccionando, ¿eh? Pueden ver que podemos hacer eso, ¿eh? Deseleccionar. Bien. Dentro de ese mismo esquema del análisis de contenido, por aquí quiero compartirles algún documento de qué otras cosas puede hacer el software Atlas T respecto del análisis de contenido. Este de acá, a ver, vérense. No, este es Pontificia. Atlas T. Acá lo encontraré. Miren, ve. Hace algunos años, en 2017, hice unos trabajos para una entidad académica y esto es parte de todo un gran trabajo, ¿no? Acá están solo 2, 3 láminas nada más, porque no puedo publicar todo porque es propiedad de la otra institución, ¿no? Esto nada más. Quizás algunos de los colegas presentes saben que existe un grupo, o existía, no sé si seguirá existiendo, un grupo llamado Papillón, ¿no? Un grupo de música popular. Y una de las canciones que interpreta, precisamente acá está la intérprete, la vocalista, se llama Me emborracharé. Ese texto, con fines de demostrar el análisis clásico de contenido, yo lo sometí al análisis exploratorio, es decir, a este análisis que hemos ejercitado hace algún momento, ¿no? A este análisis de acá, ¿no? Y su exportación a Excel y todo lo demás. Lo sometí al análisis. Esta es la letra de la canción, aquí lo tienen.
¿no? Ahí está la letra de la canción. Voy a acercar un poco más. Esta es la letra de la canción. La busqué, la googleé y la coloqué allí. Todo esto hice el mismo procedimiento que he mostrado, ¿no? A partir de los cuestionamientos planteados por profesor Uriel, ¿no? Hice esta nube de palabras en donde lo que destaca es la palabra emborracharé, culpa, traiciones, engaños y algunas atribuciones. Tus, por ejemplo, ¿no? Mentiras. A partir de esta observación, yo generé grupos de conceptos. Aquí están. Análisis de contenido, es decir, análisis estadístico de textos. La primera tabla, o sea, esta, es la tabla de frecuencias de las palabras por orden de eventos, por orden de aparición, por orden de frecuencia. Son todas las palabras. Son 136 palabras de toda la letra de la canción. Y acá está, ¿no? Como son pocas palabras, las dejé, ¿no? Por 19 veces, me 13 veces, emborracharé 11 veces, culpa 10 veces, tú 10 veces, tus 9 veces, es 4 veces, las 4, etc. A partir de esta observación generé 3 grupos de palabras. Un primer grupo que está referido a estos términos. Un primer grupo que representa la cuarta parte del contenido semántico, es decir, del discurso, del texto, de las palabras, del contenido semántico, la estructura semántica, la cuarta parte. Un segundo grupo que es un poco más de la quinta parte, 21%. Y un tercer grupo de palabras que están referidas a un mínimo 15%. Y miren la asociación que se puede encontrar. La cuarta parte de las letras, mire lo que evidencian. Mire cómo construye su realidad. Emborracharé, culpa, engaños, mentiras, traiciones, promesas, traición. Ya eso nos va revelando un perfil psicológico. Nos va revelando un deterioro de la salud mental, ¿no? Claro. Y a partir de esta observación, aquí estoy partiendo de lo teórico, de lo empírico hacia lo teórico, que acá lo expongo, digo que puedo construir o realizar la abstracción de identificación de un concepto, ya sea para una categoría, si es que me voy para el análisis quali, o de una variable, si es que me voy para el análisis quanti. El segundo grupo, mi, enamorarme, ilusionarme, lloro, perdida, sé, sola. O sea, el sujeto totalmente afligido, debilitado, derrotado, vencido. O sea, yo me, yo mí, yo enamorarme, yo ilusionarme, yo lloro, yo perdida, yo sé, yo sola. ¿Eh? Y luego, o sea, ella es la culpable de todo, ¿no? Pero el verdadero causante quizás, miren, solamente se representa con un 15%. Tus hiciste. Listo, eso nomás. Entonces, miren, como un análisis exploratorio, a partir de una teoría, o perdón, de una realidad empírica, nos puede llevar a construir teoría. Y podemos profundizar esto encontrando una persona con ese perfil a quien le podemos efectuar una historia de vida, le podemos efectuar una entrevista en profundidad o podemos hacerla que participe en algún focus group con personas que tienen este tipo de problemas en su conducta, en su comportamiento, en su perfil psicológico. Análisis de contenido, análisis estadístico de textos. Bien, o sea, vean la utilidad y la potencia. Claro, si uno lo mira de manera muy superficial, pues una lista de palabras y cantidad de veces de la palabra, pues no nos dice nada, ¿no? Pero el investigador, por la experiencia que tiene, por la línea de investigación que maneja, por lo que está actualizado, por lo que hace vigilancia tecnológica de su tema de investigación, de su área disciplinar, está siempre con los conceptos, la teoría ahí a la mano, ¿no? Entonces puede hacer este tipo de miradas.
Bien, igual, también para el segundo grupo puedo identificar algún concepto que puede ser mi categoría de análisis o mi variable o en una investigación de enfoque cuantitativo. Es decir, este sería un diseño secuencial. Primero hago el análisis de contenido en su clásica perspectiva cuantitativa y luego voy y diseño un instrumento de un tipo, un guión de entrevistas no estructurado para una investigación cualitativa, ¿no? Y ahí voy identificando mis conceptos, mis categorías, a partir de la observación de la realidad. O sea, aquí no hay categorías a priori, todas son a posteriori, todas son emergentes. A partir del interés del investigador, de la experiencia del investigador, del conocimiento del investigador, del nivel de información del investigador, ¿no? O de los años dedicados a estudiar estos temas de conducta antisocial, comportamiento depresivo, conductas anómicas, proclividad al suicidio, disfunción social, etcétera, etcétera. ¿No? Todos los conceptos que he mencionado proceden de la sociología, por ejemplo, que es mi área de trabajo, ¿no? Bien, pero el software, además, tiene más ventajas, más potencialidades. Y algunas de esas potencialidades se las voy a mostrar enseguida. Esto lo pueden recuperar ingresando a mi perfil en ResearchGate. Ahí tengo muchísimos documentos publicados, documentos metodológicos, sesiones de clase, ponencias, conferencias, preprints, etcétera, que ustedes pueden descargar de manera en Open Access, ¿no? Vamos nuevamente aquí mismo, creo que tengo el documento que quiero compartirles. Contenido. Un grupo de estudiantes de inteligencia estratégica me solicitaron que les ofrezca una charla sobre análisis de contenido y yo les propuse cómo hacer análisis de contenido a partir de la evaluación de redes sociales académicas, perdón, redes sociales digitales, específicamente Twitter. Entre otros temas, les presenté estos casos concretos. Este es un análisis personal efectuado el año 2019. Con el soporte del software Atlas T 2019, logré recuperar las cuentas de 1000 usuarios, logré acceder a las cuentas de 1000 usuarios de Twitter y entre la 1 de la mañana del 25 de julio a las 2:23 de la tarde del 27 de julio del 2019, logré acopiar los temas de Twitter que estaban referidos a la incidencia de temas de actualidad. El 21% hablaba sobre los Juegos Panamericanos 2019. Coincidentemente había un tema de vital importancia para la vida institucional del país, que era la elección de la mesa directiva del Congreso. El 21% hablaba de deporte y el 22% hablaba de la elección de la mesa directiva. Es decir, dos cuartas partes. Un mínimo 4% hablaba de ambos temas y más de la mitad estaba mirando hacia otro lado de la realidad nacional peruana en Twitter. Bien, entonces esto nos muestra también una construcción social a través de medios digitales. Luego, también aquí unos escenarios políticos preferidos por los usuarios de Twitter. Esto era cuando el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski entra en crisis. Dice, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en un contexto de crisis política y moral que afectan al gobierno, estos son los escenarios que prefieren los usuarios de Twitter como salida a la crisis de coyuntura política. Y miren, allí analicé 5,384 tweets. De ese total, el 62% optaba por la renuncia y el 38% por la vacancia. A partir de los tweets, a partir de los tweets. Luego, recordarán ustedes que tras el anuncio en el año 2018 de la visita del sumo pontífice a Perú, del Papa Francisco, se conoció por fuentes policiales y comunicacionales de una amenaza a su seguridad, de un supuesto presunto atentado terrorista en contra de Papa Francisco.
Entonces, lo que yo hice fue empezar a analizar el tema, una especie de vigilancia tecnológica, para mirar la evolución de esas llamadas alertas sobre presunto atentado contra el Papa. La noticia sale el 13 de enero y duró hasta el 18 de enero. El día de mayor pico fue el 16 de enero, en donde el tratamiento de los usuarios de Twitter, más del 57% trataban el tema. El primer día un escaso 10%, el segundo día un 0,9%, miren cómo se dispara el tema. ¿Qué pasó el 16 de enero del 2018? Sale la autoridad policial y dice y niega definitivamente que eso sea una amenaza y que tienen todo controlado. Y si por ahí surgiera alguna amenaza, la policía, el Estado peruano tiene la capacidad de hacerle frente. Al siguiente día cae a un poco más de la quinta parte de los comentarios de más de, ¿cuántos eran acá? 5.000, algo así. Sí, y se fue extinguiendo el tema, ¿no? Se fue extinguiendo el tema en la red social Twitter. Quizás ustedes también recuerdan y tienen en sus registros de memoria que al iniciar el año 2018, un trágico accidente de tránsito fue la causa de la muerte de casi todos los pasajeros de un ómnibus interprovincial que se cayó, ¿no?, al abismo en Pasamayo. Entonces analicé 500 cuentas. En total identifiqué 6.920 sustantivos mencionados por usuarios en Twitter. Miren, el 5,6% se refería al accidente en Pasamayo, el 5,5% sobre la crisis de Pablo Kuczynski, 4,9% a la bronca entre Keiko y su hermano Kenji, y sobre Kenji 3,7%, y sobre otros conceptos o temas, más del 80% de los usuarios en Twitter, analizando 500 cuentas. Análisis de contenido. Luego, temas de interés comentados por los usuarios en Twitter. En enero del 2018 se habló también, a propósito del accidente Pasamayo, otra vez toma vigencia el pedido de indulto a Fujimori, ¿no? En un escenario muy peculiar. Y otros temas, 15%, y el Pasamayo sí ya el 48%. Esto fue datos recuperados de la 1 de la tarde del 2 de enero a la 1:24 del 2 de enero, casi 24 horas de acopio de información. Luego, cuando ocurre la pandemia de COVID-19, estos son registros de un total de tweets, dice acá, las áreas localizadas en Perú se determinó que COVID-19, 55, mencionó el virus. Bueno, estamos hablando de marzo-abril de 2020. Entonces, tratamiento del en Twitter de la crisis global por expansión del virus, del SARS-CoV-2, el virus de la enfermedad del coronavirus. Mencionado como COVID-19 el 88%, mencionado como pandemia 55%, mencionado como coronavirus 82%, en promedio el 75% de todos los tweets acopiados, recuperados con origen de Perú, el 75% en promedio se referían a la crisis sanitaria global en Perú. Y en América Latina, bueno, esto se complementa con un documento corto publicado también en Internet. En América Latina el promedio era arriba del 80%, ya que comentaban el tema. Listo. Bien, eso era lo que quería compartirles sobre las potencialidades que tiene esta herramienta. Y aquí también en el material que he preparado para el taller hay algunos casos, ¿no? Análisis de datos de redes sociales digitales, ejemplo Twitter, ¿no? Ahí está, vamos a la práctica. ¿Cómo se hace eso?